Bienvenidos al lado de la fogata. Guzmán Roberto Morote Barrionuevo nació en Cusco el 15 de abril de 1945, alias Nicolás, alias Camarada Remigio. Es un antropólogo y terrorista peruano, uno de los miembros de la cúpula de la organización criminal armada llamada Sendero Luminoso, y llegó a ser el segundo al mando debajo de Abilmaez Guzmán. Su historia comienza siendo hijo del folclorista Efraín Moret Best, que fuera rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, en el año de 1960. Y Leslie Barrionuevo, hija de un escritor muy conocido en la sierra llamado Roberto Barrionuevo Navarro. Tuvo dos hermanos, Arturo y Katia, que también lograron ser, sin ánimo de jactarse, parte de Sendero Luminoso. Se casó en el año de 1970 con otra faccionaria más de Sendero Luminoso y cursó antropología en la Universidad Nacional de Huamanga, que fuera reabierta a partir del año de 1959 tras permanecer un promedio de 80 años cerrada. En esta universidad es donde por primera vez conoce el concepto y a la persona de Abimael Guzmán, quien se desempeñaba en ese momento como un profesor de filosofía, bajo la influencia como de toda persona que estuvo metida en el terrorismo, que es el maoísmo, con la ideología política que ellos implantaron en los jóvenes. En 1969 se graduó con la tesis La lucha de clases en las zonas altas de Huanta, y a principios de los años de 1970 fue apresado en Huamanga y luego trasladado al penal de Lurigancho, Lima, donde permaneció recluido durante 6 meses. Posteriormente a ser apresado, fue trasladado a Huancayo, donde se desempeñó como profesor de antropología en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Paralelamente a esto, igual seguía trabajando de manera independiente. Para ese momento, 2 años antes de que iniciara el conflicto armado en el interior o que mejor dicho, el Perú se enterara de que estaba en un conflicto armado interno, ya él había comandado 2 ataques con explosivos en el departamento de Huancavelica a entidades públicas y privadas y ordenó el asesinato de decenas de autoridades locales. En 1984 pasó a la Sierra Norte, donde aplicó los mismos métodos que había hecho en la Sierra Central. Pero recuerden que como no fue Lima, a nadie le importó en su momento. Recién a partir de uno que otro atentado, el más importante que tuvo él fue el atentado a Tarata, y ya era conocido como un líder sanguinario dentro de grupos senderistas. El gobierno peruano puso precio a su cabeza a través de avisos publicitarios que lo difundieron a través de la prensa escrita y la televisión. Fue arrestado por la policía el 11 de junio de 1988 cuando se hallaba alojado en un departamento precario situado en una quinta del Jirón Manuel Cuadros, en el centro de Lima, cuando se preparaban para el primer Congreso Nacional de Sendero Luminoso, que se realizaría unos meses después en Lima. En el momento de su captura tuvo mucho de suerte, por así decirlo, ya que justo una mujer que en ese momento estaba ingresando a alquilar a un departamento logró cruzar con Morote en la calle. Ella, al verlo, decidió llamar a la policía y así se dio justo la captura de él. Y no solamente él, sino junto a Morote fueron capturados también 2 importantes miembros del grupo senderista: Margot Liendo Gil, camarada Noemi, y Nina Alvarado Ruiz, camarada Ana. Todo este capturas se dan en el primer gobierno de Alan García, y fue el primer golpe, digamos, de alguna forma importante que se da contra el terrorismo. Fue juzgado por cargo de terrorismo y homicidio, siendo condenado a 20 años de prisión. Posteriormente, en marzo de 1992, fue apelado por la Corte Suprema de Perú y su sentencia se redució a 15 años. Posteriormente a esto, ya en el gobierno de Alberto Fujimori, fue reabierto su caso y Morote Barrionuevo fue condenado a cadena perpetua en prisión. Ahora, ¿por qué casos fueron acusados Morote? Ya les hablé del caso de Tarata, que ya lo hemos visto en un anterior video del canal, pero ahora vamos a hablar de la caravana de la muerte o el caso Soras. Fue uno de los atentados más importantes y más sanguinarios que tuvo Sendero Luminoso, matando 117 personas. Dejó además varios heridos entre Soras y las comunidades vecinas que se encontraban en el lugar. También llegó a ser conocido bajo el nombre de El Expreso de la Muerte. Todo ocurrió el 16 de julio de 1984 en la provincia de Sucre, en Ayacucho, cuando el país se convirtió en testigo de uno de los episodios más cruentos y atroces que pudieron existir. En solo un día, entre 109 y 117 personas fueron asesinadas por el grupo de terroristas como represalia porque la organización criminal creían de que ellos estaban, uno, hablando con la policía, y también porque la comunidad se atrevió a defenderse de los terroristas.
Ahora, pero ¿cómo inició la matanza? La matanza se inicia cuando un grupo de entre 30 y 40 senderistas se disfrazaron de policías o militares y interceptaron a la empresa Expreso Cabanino, que se encontraba en Sotococha. Durante el recorrido habitual del bus, los terroristas comenzaron a torturar y asesinar a las autoridades comunales, a los campesinos, y en cada una de las 7 paradas habían hasta llegar al destino final, que era en Soras. En noviembre de 1983, una columna senderista liderada por Víctor Quípez Palomina, alias Camarada José, ingresó a Soras posteriormente y ejecutó a los 3 dirigentes locales, acusándolos de soplones o de informantes. En respuesta, un destacamento de Sinchis se le suele llamar a la policía, que era como encubierta del propio lugar, en caso eran soldados del ejército, pero que eran propios del lugar, conocían muy bien la zona. Siendo una unidad de contrainsurgencia de la policía, se enfrentó a la columna terrorista, resultado en la muerte de un senderista. Las autoridades policiales llamaron a la comunidad y pidieron que la comunidad tanto de Sucres como de Lucanas ayudaran con rondas campesinas para poder evitar futuros ataques. Pero, como se sabe, el 16 de julio, las autoridades interprovinciales de la empresa de transportes Expreso Cabanino, que cubrían la ruta desde la capital hasta Suras, fue atacados por los terroristas. Mataron a 30 personas, incluidos comerciantes cusqueños. En la siguiente parada que tuvieron, que fue el pueblo de Chaupihuasi, masacraron 40 personas más que acudieron a recibir al autobús y finalmente abandonaron el vehículo en una tranca y se fueron a pie hacia la ciudad de Soras. Al llegar a Soras, los senderistas tomaron la plaza de armas y asesinaron a 18 personas más. En las paredes local comunales escribieron palabras como "así mueren los soplones". Soplones es igual a decir chismosos, aquellas personas que pasan información. Tras la masacre, la ronda del pueblo logró capturar a 4 senderistas, los mismos que fueron ejecutados extrajudicialmente, entre comillas, por el comando de los hinchas. Además, la misma población formó una fuerza de 500 hombres y mujeres también, que se fueron armando y comenzaron a caminar por los pueblos de San Pedro del Ircay y Paico para realizar una respuesta a los terroristas. Por este caso puntual y por el de Tarata, Omar Morote había sido condenado y capturado en 1988 y luego condenado en primer momento a 25 años de cárcel por el delito solamente de terrorista, lo cual a mi apreciación personal es muy corto y que lastimosamente tenemos que decir que el 11 de junio del 2013 se cumplió esa condena. Sin embargo, para buena suerte de nosotros, no salió de la cárcel, sino que el Poder Judicial ordenó otra vez su detención y prisión preventiva por el caso Soras, también conocido, como le dije, como la caravana de la muerte. Dicho caso, que tuvo como muerte 117 personas, fue muy peculiar, puesto que tuvo diferentes condenas. Pasó de tener 25 años de cárcel a 15, luego a cadena perpetua en el gobierno de Fujimori, y otro proceso que determinó que cumple solamente 25 años de prisión. Y acá tengo unas palabras de Osmar Morote, que cuando tuvo una entrevista con la revista Caretas, dijo lo siguiente para que entiendan el nivel de la persona que ojalá que muera en la cárcel. La prisión es dura, pero jamás nos someterá, menos debilitará nuestra profunda convicción de que el futuro pertenece al proletariado y al pueblo. Recuerden que para los terroristas y senderistas y todas estas personas que tienen este pensamiento fuerte y extraño, no hay tanta diferencia entre cómo llegar al poder, lo importante es tenerlo. Y una vez que llegan al poder, bueno, ya vieron lo que sucede en otros países. Para terminar, el 11 de septiembre del 2018 fue nuevamente intervenido y condenado otra vez a cadena perpetua. Y una peculiaridad de la cadena perpetua es que solamente en la cadena perpetua se suele llamar en otros países a que tú vas a morir en la cárcel. En el Perú, el hecho de que tú mueres en la cárcel por sí no existe. La cadena perpetua acá tiene una duración máxima de 35 años. Así que no sé por qué se le llama cadena perpetua. Quizás porque durante todo ese tiempo no tienes ningún beneficio de poder salir, pero no es cadena perpetua. Y bien, chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero que suscriban, dejen su like y comenten lo que quieran. Y nos volveremos a ver cuando la fogata nos va a juntar.